como de la película. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta jornada de investigación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y que lleva por nombre Perspectivas para una educación de vanguardia frente a los retos del milenio. Esta actividad se enmarca en la planificación de la Coordinación Local de Investigación y Posgrado de la Extensión Académica del Tigre y en la planificación de las unidades curriculares, Epistemología y Ciencias de la Educación y Seminario de Investigación 1, Enfoque Cualitativo del Programa Doctoral en Ciencias de la Educación que se administra en la Extensión Académica El Tigre. Estamos reunidos para poder compartir, aprender y motivarnos en el apasionante mundo de la generación de conocimientos. Durante la jornada tendremos la oportunidad de explorar diversas investigaciones y proyectos que han surgido gracias al esfuerzo y dedicación de profesionales comprometidos con el desarrollo académico y científico de nuestra Venezuela. Veremos cómo la investigación impacta en nuestras vidas, comunidades y el crecimiento de nuestra institución. En esta tarde contaremos con la participación de dos excelentes conferencistas que compartirán con nosotros su conocimiento, su experiencia, para inspirarnos, motivarnos en la búsqueda constante de nuevos saberes. También disfrutaremos de ponencias orales con la participación de investigadores insertos en el programa doctoral, que es, como ya lo señalé, se administra en esta extensión académica. Seguidamente vamos a escuchar las gloriosas notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Saludamos la presencia en esta actividad de los honorables doctora Doris Pérez Barreto, vicerrectora de docencia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctora Gladys Rangel Orellana, directora decana del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctora Milagros Abreu, subdirectora de investigación y posgrado de esta universidad, doctora María Atencio, coordinadora general de los programas de posgrado en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctora Romelia León de Horta, coordinadora de la extensión académica El Tigre. Saludo a los coordinadores locales de investigación y posgrado presentes en esta actividad. Asimismo, saludos al personal docente, administrativo y de servicio que nos acompañan en este evento, invitados especiales. Saludamos la presencia de las doctoras Carmen Consuelo López y Mariana Fernández, quienes hoy nos honran como conferencistas, participantes de los programas de pregrado, posgrado, maestrías y doctorados de esta universidad y de universidades hermanas que hoy nos acompañan, amigos que se conectan desde diversos lugares de Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Bienvenidos todos. Seguidamente, salutación por parte de la doctora Romelia León de Horta, coordinadora de la extensión académica El Tigre. Muy buenas tardes, estimados amigos todos presentes en esta actividad, doctora Doris Pérez, vicerrectora de docencia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctora Gladys Rangel, doctora Milagros Abreu, directora decana y subdirectora de posgrado, doctora María Atencio, coordinadora de los programas de posgrado, doctor Camila Ancioleaga, doctora Evelyn Ereu y doctor Gregorio Navarro, organizadores de esta actividad. Muchas gracias. Saludos a la doctora Carmen Consuelo López, coordinadora de la extensión académica Barinas, y en conjunto con la doctora Mariana Fernández, hoy nos acompañan como conferencista de esta actividad. Saludos a la doctora Jenny Guzmán y al doctor Romer Pagola, quienes también nos van a acompañar en las mesas de trabajo. Magíster Sergio Hernández, coordinador local de investigación y posgrado de la extensión académica El Tigre, también como organizador de esta actividad. Estimados coordinadores locales de la extensión académica El Tigre, Magíster Carixa Matute, doctora Rosa Vera, también como coordinadora del núcleo de investigación. Estimados participantes de pregrado, de posgrado, tanto de las maestrías como del doctorado, que en la tarde de hoy nos acompañan y que también en algunos de los casos son organizadores en conjunto con sus facilitadores de esta actividad. Es un honor para mí dar la bienvenida en nombre de nuestras autoridades a esta jornada titulada Perspectivas para una educación de vanguardia frente a los retos del milenio. Promovida y organizada desde la Coordinación de Investigación y Posgrado, así como por los facilitadores y participantes del Doctorado de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy, amigos, nos embarcamos en un viaje de conocimientos, de reflexiones a través de dos conferencias magistrales. La doctora Carmen Consuelo López y la doctora Mariana Fernández nos ofrecerán esa visión profunda sobre el análisis de la información en las investigaciones cualitativas. Elemento importante, de gran relevancia para todos en los que estamos enmarcados en esta práctica investigativa, y vamos a tener ese entendimiento en esa área tan valiosa como es esos análisis de la información. Asimismo, tendremos la oportunidad de participar en 3 mesas de trabajo, donde abordaremos
áreas fundamentales también para la educación, tales como educación interdisciplinariedad, educación y virtualidad y gerencia educacional y desarrollo cognitivo. Sé que estos espacios van a permitir enriquecer ese conocimiento que nosotros tenemos en esta área educativa y encontrar soluciones innovadoras a esos retos en los cuales nos estamos enfrentando en nuestro día a día. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al coordinador de investigación y posgrado de nuestra extensión académica, Magíster Sergio Hernández, a los facilitadores, doctores Camil Anzoliaga, doctora Evelyn Greu, al doctor Gregorio Navarro, organizadores de esta jornada. Muchas gracias. Y a todos los participantes del doctorado en Ciencias de la Educación por su dedicación, por su esfuerzo para hacer de este evento una realidad. Ese compromiso, esa dedicación que han tenido a lo largo de estas semanas en las cuales han estado preparando este evento ha sido fundamental para que hoy estemos presentes acá visualizando esta realidad. No me queda sino agradecer a Dios y a todos los que hicieron posible esta fiesta académica, como bien lo señala nuestro coordinador de investigación y posgrado, el profesor Sergio Hernández, y desearles una jornada llena de aprendizaje y que juntos podamos construir un futuro educativo más sólido y más prometedor. Feliz tarde y un saludo para todos ustedes. Éxitos y que Dios nos acompañe en esta jornada. Gracias, doctora Romelia, por sus palabras. Seguidamente escucharemos a la doctora Doris Pérez Barreto, vicerrectora de docencia de nuestra universidad, quien también tiene un mensaje de salutación para todos los asistentes. La doctora Doris Pérez, nuestra vicerrectora de docencia. Saludos cordiales. En esta oportunidad queremos agradecer a todos y cada uno de los que hicieron posible la concreción del evento Jornada Perspectiva para una Educación de Vanguardia frente a los retos del milenio. Asimismo, agradecer a la comisión coordinadora, a la doctora Romelia León, al profesor Sergio Hernández, a los distinguidos participantes y conferencistas de la actividad, doctora Consuelo López, doctora Mariana Fernández como conferencista, y a quienes moderarán cada una de las mesas de trabajo, Camila Anzoliaga, doctora Evelyn Greu y doctor Gregorio Navarro. Estamos seguros que esta jornada permitirá disertar y dialogar acerca de un tema tan importante en el siglo XXI como es la educación de vanguardia frente a los retos del siglo. En estos días precisamente conversábamos acerca de la necesidad de que la universidad se convierta desde esa mirada de formación e investigación en ese laboratorio de ideas que permita la construcción de nuevos conocimientos y asumir como reto la generación de aportes que contribuyan a construir un modelo que permita equilibrar desde la mirada social, económica, ambiental y política las condiciones de vida para tener una mejor calidad en la educación y condiciones de vida para el planeta Tierra. Reciban un fuerte abrazo, nuestras palabras de salutación y mucho éxito. Gracias, doctora Doris Pérez, por su participación. Y pues, ahora, sin cumplido toda esta fase protocolar, seguimos en esta actividad y es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a la doctora Carmen Consuelo López, quien será una de las conferencistas con quien estoy totalmente seguro nos estaremos nutriendo de más saberes, más conocimiento, pues no es mezquina en compartir lo muchísimo que sabe con nosotros. La doctora Carmen Consuelo López de Solórzano se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Asimismo, cumple funciones como docente de posgrado en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología en Panamá, Universidad Benito Juárez en México
y la Universidad Internacional de Valencia de España. Es investigadora activa y ejerce funciones como coordinadora de la extensión académica Barinas del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Es miembro activo y coordinadora de la línea de líneas de investigación, además editora de la revista indexada Sinopsis Educativa y miembro del comité editorial de la revista Redium de la Universidad de la Patagonia Austral, San Juan Bosco, en Argentina. Además, su desempeño profesional aborda diversas áreas temáticas, competencias tutoriales, enseñanza de la investigación en contextos académicos, uso de las tecnologías de la información y comunicación en entornos universitarios, liderazgo, gerencia, entre otros. Además, entre sus laureles académicos, la profesora Carmen López de Solórzano es doctora en Ciencias de la Educación y magíster en Educación Abierta y a Distancia. Dentro de sus funciones como docente e investigador, destaca su activismo como conferencista, tallerista, ponente y facilitadora en eventos de carácter nacional e internacional. Cuenta con diversas publicaciones científicas en varias revistas arbitradas e indexadas, donde difunde parte de los productos de investigación que desarrolla, tanto de manera individual como con grupos de investigación. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carmen Consuelo López. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, doctora Romelia. Realmente un gusto enorme poder compartir nuevamente con ustedes. Les agradezco altamente esta invitación. Mi corazón está allá en el oriente del país con cada uno de ustedes, viendo el trabajo maravilloso que persisten en hacer y para dejar bien alto el nombre de nuestro Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Bueno, yo hoy quisiera pues compartir con ustedes algunos elementos que pudieran ayudarnos a visualizar lo que tiene que ver con el análisis de datos cualitativos. Yo me voy a permitir compartir pantalla y en este compartir de pantalla yo lo voy a hacer en modo total, así que no voy a poder estar viendo los comentarios que hacen en el chat. Sin embargo, cuando termine pues la conferencia, si así lo define el comité organizador, perfectamente podemos compartir. Pero en este momento yo solamente estoy viendo la presentación y me gustaría saber si pueden visualizar la diapositiva. ¿Sí la pueden hacer? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a hablar, gracias, vamos a hablar acerca de lo que es el análisis de datos cualitativos. Quizás, probablemente, desde la experiencia, desde mi propia perspectiva, les voy a compartir algunos elementos que pueden añadir valor en su construcción doctoral. Pero antes de iniciar, yo quisiera hacerle una pregunta donde uno o dos de ustedes, quizás tres, pudieran responderme. No hay respuestas correctas e incorrectas en estas preguntas, ¿ok? Pero quisiera que dos o tres de ustedes pudieran decirme qué es lo que ven en esa imagen que tienen allí en pantalla. ¿Qué ven en la imagen? Y rápidamente, ¿ok? Dos o tres personas que puedan activar su micrófono. Los que escriban por el chat, Sergio me puede hacer el favor de leerlo. ¿Qué ven en la imagen? No puedo ver quién levanta la mano. No sé si Sergio me puede ayudar en la moderación. Necesito saber dos o tres personas que me compartan qué ven en la imagen. Lo que escriban en el chat, Sergio, por favor, lo puede leer y te agradezco mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ves en la imagen? Bueno, aquí. Un camino de árboles hacia la salida de un bosque. Gracias. ¿Alguien más? Doris Flores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Beni Triago del Tigre. Yo puedo observar un camino tranquilo, un recorrido de paz, como relajado, pues, como para uno distraerse y meditar. De verdad que se ve muy relajante. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí Doris Flores.
Ahora Doris, adelante. Bueno, yo veo un camino de árboles muy tupidos, pero al final hay una salida. Hay una salida que esperamos que nos lleve al final del bosque. No sabemos qué hay allá. Vamos caminando y con la expectativa de ver qué hay allá al final en esa puerta de árboles que se encuentra allá al final. Gracias, Doris. A ver, y esa imagen que tenemos allí, ¿a qué se puede comparar? A ver, ¿a qué se puede comparar esa imagen que vemos allí? ¿Con qué la compararíamos? A ver, 2 personas, 3 que me puedan colaborar con esa respuesta. ¿A qué se puede comparar esa imagen que tienen allí? Buenas tardes. Buenas tardes. Comparo con un esa vía es el recorrido que debe de hacer todo investigador para buscar en esa senda una perspectiva diferente a la ya conocida. Gracias, bien. ¿A qué otra cosa podemos comparar esa imagen? A ver, ¿a qué la podemos comparar? Con la vida. Por acá el profe César Andrés Velázquez. Hola, César. Puedo comparar con el camino de la vida, o sea, sabemos que existe un camino y un recorrido, pero no sabemos más nada, hay que hacer el camino. Gracias, César, bien. ¿Qué otra persona pudiera compartirnos? ¿Con qué podemos comparar esa imagen? A ver. Doctora Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Yo la comparo con un largo túnel que al final hay una luz que me va a guiar. Gracias, excelente. A ver, y una última pregunta. Me encantan esas respuestas que han dado, ¿verdad? Pero una última pregunta. ¿Esa realidad o esa imagen que tenemos en esa realidad existe o la conocen? Esa imagen que tenemos en que tenemos allá al frente, ¿existe o la conocen? Recuerden que no hay preguntas o respuestas, perdón, correctas. Solamente. Doctora, yo le contesto. Ajá. La respuesta para mí, o sea, la realidad existe, pero no la conocemos hasta el momento en que la intervengamos, en el momento en recorrer y los diferentes, o sea, al fondo pareciera haber una puerta, pero solo hasta llegar a la puerta podemos saber si es una puerta o si es un camino más. Entonces, la realidad está ahí. Hay que trayectarla para reconocerla e identificarla. Bien, gracias. Otra persona que nos puede decir, esa imagen que tenemos allí, ¿existe o conocen esa realidad? Creo que esa imagen existe, pero es una realidad desconocida para nosotros hasta que transitemos ese camino y veamos qué hay al final. Bien, hola, gracias. Hola, buenas tardes, cuéntame. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en realidad se observa un camino muy amplio, una perspectiva en donde hay que indagar, una búsqueda, unos pasos a seguir para luego encontrar ese final, ¿no? Sin embargo, se proyecta, es una proyección, más con la investigación y como investigadores debemos de seguir generando esos pasos para un resultado, un hallazgo. Doctora Sí. Carmen. Adelante. Doctora Carmen. Adelante. Para mí no existe porque no la conozco. Bien, fíjense que cada uno de ustedes ante una misma imagen, primero les agradezco, ¿verdad?, por su participación. Es importante esto porque podemos evidenciar, ¿verdad?, con este ejercicio que cada uno de ustedes ante una misma imagen tiene percepciones diferentes, perspectivas diferentes, sentires incluso diferentes, miradas diferentes, interpretaciones diferentes acerca de una misma imagen. Y con respecto a esta última pregunta, que es un gancho, ¿verdad?, para poder entrar en lo que hoy nos atañe como investigadores, yo quiero compartir no mi visión, sino la de Atlan. Atlan decía que hay una gran diferencia entre afirmar que existe una realidad y conocer una realidad.
Él decía que él no niega que exista una realidad, pero lo que niega es el hecho de que una teoría, de que una tradición, de que los dogmas permitan o promocionen una concepción exclusiva, única, absolutista, definitoria de esa realidad. Como que si esa realidad no pudiera tener otras miradas, otros infines, otras perspectivas. En opinión de Atlan, ¿verdad?, es siempre posible profundizar en las cosas. Y por esto mismo es que no se habla de realidades últimas. La realidad, según Atlan, y en esta premisa en particular, yo me afirmo para poder desarrollar esta conferencia, la realidad es algo a interpretar. Está hecha de aquello que se puede llamar interpretandos, es decir, que ante una misma imagen surgen, emergen, pueden existir diferentes interpretando. Y justo allí es que la investigación cualitativa emerge, ¿verdad?, para ver el conocimiento como una construcción o como una categoría universal. Desde la investigación cualitativa, el conocimiento visto como una producción humana, como una producción intelectual y artesanal de los investigadores, no se fundamenta en elementos de tipo universal, sino que representa construcciones particulares desde miradas, desde perspectivas, desde caminos, desde interpretandos que vienen a mostrar y a compartir cómo visualizan esa realidad. Una mirada, ¿verdad?, que nos permite entonces entrar en materia con lo que es el enfoque cualitativo, dice que este tipo de enfoque se refiere en su más amplio sentido a esa investigación que produce datos descriptivos, es decir, ese tipo de investigación en que la palabra habladas, escritas, ¿verdad?, de las personas, las conductas que observamos de las personas, los sentimientos, las representaciones, son el mundo o la manera en que vamos a encarar ese mundo empírico, ese mundo de indagación. La vida de la gente, lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente hace, lo que la gente dice, es una consecuencia de esa manera en que ellos definen su cosmovisión del mundo. Y creo que con este ejercicio hemos podido visualizar que es así. Una misma realidad, diferentes maneras de poder describir eso que se estaba viendo. Otra concepción del enfoque cualitativo dice que es un campo interdisciplinar, multidisciplinar y en muchas ocasiones transdisciplinar que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales, la física y que dentro de su enfoque en cierta manera es multiparadigmático porque recoge todas las experiencias, creencias, vivencias, sentires y saberes del mundo en general o del contexto que se está trabajando. El enfoque cualitativo, entonces, tendría como objeto de estudio los sujetos, el contexto en el que se encuentran y las características que emergen de esa realidad. Otra definición dice que las metodologías cualitativas se plantea la tarea del conocimiento como una tarea de comprensión, de interpretación e incluso en algunos casos de transformación del mundo humano y del mundo social. La orientación del investigador está enfocada entonces en develar, en generar teorías, no en verificarlas como se hace en un enfoque cuantitativo. Busca, ¿verdad?, comprender, explorar, interpretar, transformar procesos y fenómenos sociales. No buscamos explicaciones causa-efecto. De esta manera, pues los significados, los símbolos del mundo social son provistos por ¿quiénes? Por los sujetos, ¿verdad? Por esos sujetos que conforman ese mundo social que queremos investigar. Su cultura, sus interacciones, vienen a ser el epicentro para nosotros poder indagar, para poder investigar. De manera que la construcción del conocimiento para la búsqueda de significado no solamente se hace de manera subjetiva, es decir, lo que cada ser humano puede concebir o puede interpretar o comprender de una realidad, sino también que se hace
de manera intersubjetiva, es decir, esa construcción que en conjunto, en sociedad, bajo las interacciones comunicativas, las interacciones sociales y culturales, podemos construir para darle sentido a lo que nos está pasando. Ahora bien, dentro de este plano, ¿verdad? Y que es conocido e incluso con el cual nos sentimos muchos de nosotros bien identificados, probablemente producto de nuestras estructuras mentales predominantes. ¿Por qué es importante entonces que dentro de los procesos de investigación desarrollemos investigaciones bajo el enfoque cualitativo y por qué, de manera mucho más específica, es importante recoger datos cualitativos? Bueno, recoger datos cualitativos nos permite obtener datos textuales para el análisis, de manera que podamos comprender, interpretar, explorar razones, funcionamiento, podemos revelar conocimientos y saberes en relación con un fenómeno, en relación con la experiencia que tienen algunas personas, en relación con los significados que ciertos grupos le dan a elementos actitudinales, culturales y sociales. Podemos entonces también revelar los conocimientos y saberes que emergen de las relaciones, de los símbolos y de las representaciones. Esto representa un aspecto muy importante para los investigadores de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, e incluso de las ciencias de la salud, de las ingenierías, porque permite conocer una perspectiva mucho más humana, mucho más cercana, mucho más relacionada con procesos de comprensión e interpretación de realidades. Incluso actualmente donde, por ejemplo, lo que tiene que ver con el marketing ha cobrado tanto auge, los enfoques cualitativos generan grandes aportes porque permiten entonces visualizar o comprender de mejor manera cómo piensan las personas, por qué piensan así de las personas, de qué manera están pensando las personas, qué les interesa o por qué no les interesa ciertos elementos. Ahora bien, esta recogida de información cualitativa, ¿verdad? Es fundamental y es fundamental que nosotros entendamos que esa recogida de información, que posteriormente vamos a analizar, se fundamenta en lo que nosotros llamamos texto. Es decir, el texto y la escritura son aliados básicos para el investigador cualitativo, por lo que transformar las imágenes, por ejemplo, vamos a analizar una cartelera, un dibujo, algo que la gente está haciendo, que estamos observando, lo que la gente dice, lo que escuchamos, lo que vemos. Todo eso termina traducido en texto, porque todo eso debe ser registrado. De manera que el texto y la escritura es el aliado fundamental del investigador cualitativo y requiere entonces el desarrollo de ciertas competencias para quienes nos dedicamos a desarrollar investigación en esta área. Dependiendo de las intencionalidades del investigador planteadas claramente en la interrogante del propósito de investigación y dependiendo también de las particularidades del fenómeno que de una u otra forma nos van a orientar en el con qué vamos a recoger la información, se pueden utilizar ciertas técnicas de análisis de datos cualitativas. De manera que no existe una única vía para analizar datos cualitativos. Hay múltiples maneras de poder analizar estos datos de tipo cualitativo. Aunque tenemos diferentes métodos de investigación y cada uno de esos métodos de investigación cualitativa tienen su intención y tienen técnicas de análisis propias de los métodos, no necesariamente es excluyente el uso de una técnica o incluyente el uso de una técnica en particular para un método. Por ejemplo, en la hermenéutica, donde nosotros buscamos interpretar una realidad, las posibles técnicas de análisis o las que más se pueden utilizar son el análisis de contenido y el círculo hermenéutico. Sobre todo el círculo hermenéutico es una técnica de análisis propia que emerge de la hermenéutica, pero no necesariamente un estudio bajo la metodología hermenéutica tiene que usar necesariamente el círculo hermenéutico como técnica de análisis.
En la etnografía, por ejemplo, donde buscamos explorar una realidad, una de las técnicas de análisis más conocidas es el procedimiento analítico de Spratley, que tiene 4 dominios a desarrollar: el análisis de dominios, el análisis taxonómico, el análisis componencial, el análisis de tema, y no necesariamente quienes hacen etnografía obligatoriamente tienen que utilizar la técnica de Spratley. Asimismo pasa en la investigación-acción. Según Juni y Urbano, una de las técnicas de análisis más ajustadas a lo que es el método investigación-acción es el análisis que hacen o que proponen Miles y Huberman, que tiene 4 fases fundamentales, que es la reducción de datos, exponer y presentar datos, elaborar conclusiones y verificación, pero no necesariamente es la única técnica de análisis de datos que puede utilizarse en la investigación-acción. Asimismo, nos pasa en la teoría fundamentada, que tiene como esencia generar teorías de realidades contextuales. La técnica de análisis propia de la teoría fundamentada es lo que conocemos como el método de comparación constante o de comparación continua, que tiene 3 tipos de codificación: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Pero perfectamente en la teoría fundamentada pudiera utilizarse otra técnica de análisis, y es más, una de las técnicas de análisis de datos más utilizadas en el enfoque cualitativo es esta. Hay trabajos que se desarrollan desde la hermenéutica, desde la fenomenología, desde el método fenomenológico hermenéutico de Van Manen, y utilizan como técnica de análisis este método de comparación constante o de comparación continua de Strauss y Corbin. La fenomenología, que busca comprender realidades, tiene como procesos fundamentales 5 pasos o 5 elementos que son básicos para todas las técnicas anteriormente descritas. Estos 5 pasos son la codificación, la categorización, la estructuración, la triangulación y la teorización. Todas las técnicas que les nombré anteriormente y muchas otras que existen, ¿verdad?, tienen como base el desarrollo de estos procesos de análisis de datos, que los vamos a trabajar someramente en esta conferencia. No sin antes, yo quisiera que pudiéramos distinguir, ya para pasar a lo que son las técnicas de análisis, precisamente, que pudiéramos distinguir qué no es análisis de datos cualitativos y qué sí es análisis de datos cualitativos. He aprendido que en la vida nos han hecho mucho énfasis en lo que debe ser. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres ser? Las maestras le preguntan a los niños de manera inadecuada, ¿verdad? O le preguntamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos también de manera inadecuada, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Primero, es inadecuado desde mi perspectiva porque una profesión no te hace ser, ¿ok? El ser va mucho más allá. Y en segundo lugar, porque cuando estamos resaltando generalmente lo que a la gente le debería gustar, pero yo creo que también las personas debemos aprender a ver eso que no nos gusta, eso que no es para nosotros. O sea, definitivamente esto no es para mí. Eso nos ayuda muchas veces a visualizar de mejor manera qué es lo que estamos haciendo. En el estudio cualitativo, esto a mí me parece que es importante. Entender qué no es análisis de datos cualitativos nos puede dar una mayor comprensión de lo que realmente sí es el análisis de datos cualitativos. Ahora bien, ¿qué no es el análisis de datos cualitativos? No es un procedimiento mecánico, es decir, todo el tiempo tiene que ser así. Todo el tiempo lo tienes que hacer de esta manera. Eso no es análisis de datos cualitativos. No es un procedimiento estadístico, es decir, los resultados, las operaciones matemáticas no son parte del análisis cualitativo. No es una vía fija que ofrece resultados. Es un proceso, por el contrario, diferente, recursivo, que permite que emerjan ciertos hallazgos. No es un recorrido lineal, un recorrido unívoco, es decir, es así y todos tienen que hacerlo así porque yo aprendí así o porque a mí me dijeron así o porque tal autor dice así.
Eso es una guía, un elemento, porque es el fenómeno el que nos va revelando de qué manera o cuál es la manera más idónea para poder analizar esa realidad que tenemos entre toda esa data. Ahora bien, entendido o dilucidado de lo que desde mi Disculpe un momento, profe. Ajá, adelante. Agradecemos a la persona que está compartiendo pantalla, por favor, Nieves Matute, revisar que está presentando una información y hace poco visible la presentación de la doctora Carmen Consuelo. Ok, si quieres dejo de compartir y vuelvo a compartir, o si ella dejó, me avisa si se ve. Por favor, Sergio. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Nieves Matute, por favor, deja de compartir pantalla. Voy a ver si haciéndolo yo la puedo quitar. Sí, desplazarla, okay, profe. Si usted lo hace, la desplaza. Listo, ¿se puede ver? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, ahora, ¿qué sí es entonces el análisis de datos cualitativos? Gracias, Sergio, por el apoyo de siempre. ¿Qué sí es el análisis de datos cualitativos? Bueno, es un proceso intelectual y esta palabra es fundamental, es un proceso artesanal, no es una fábrica, ¿verdad? Es un proceso, es procesual, es organizado por parte del investigador con el fin de integrar las dimensiones ontológicas, es decir, la esencia de lo que estamos investigando, la dimensión teleológica, es decir, el fin último, los propósitos que nos hemos propuesto, que nos hemos establecido, la dimensión epistemológica, la perspectiva que yo tengo de esa realidad, la dimensión metodológica, por supuesto, que es el método, el cómo y el con qué de la investigación, y la dimensión axiológica, que tiene que ver con todo el elemento de las consideraciones éticas y los valores. Todos estos elementos se articulan para una concreción dialógica y discursiva de esos datos empíricos que hemos recolectado en la realidad investigada. En fin, el análisis de datos cualitativos implica codificar, categorizar, estructurar, contrastar y teorizar en el contexto de esa interacción social en la que estamos para ubicar esos temas de sentido, esas unidades de significado que se encuentran en el texto que anteriormente referíamos, porque todo se lleva al texto, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, todo se lleva en investigación cualitativa a lo que es el texto. Vamos a empezar entonces rápidamente a dilucidar qué es cada uno de esos procesos. ¿Qué es la codificación? La codificación es la reducción de los datos y asignando un código que identifica esa unidad de significado, esa idea que nosotros establecimos, esa frase, esa palabra que nos parece llamativa. Esta codificación viene a ser la base, el cimiento para el proceso de clasificación de la información o de categorización que vamos a hacer posteriormente. Si el código es la reducción de datos para asignar una unidad de significado a esa idea o esa frase que escribimos, porque todo se traduce en texto, ¿qué son las categorías? Bueno, las categorías son unidades de significado comunes que se atribuyen a esa información que recabamos. Es una vía que nos permite entonces comprender lo que hemos analizado y nos revela esos significados potenciales, esas ideas que se revelan a partir de esa realidad. ¿Cómo se construyen estas categorías? Bueno, interpretando lo que cada elemento significa y así relacionarlo con otros elementos. Yo tengo un ejemplo que siempre me gusta compartir para poder darle sentido a esto de qué es el código y qué es la categoría. Imaginémonos que nos estamos mudando en este momento. Yo creo que todos hemos vivido una mudanza, si no propia, por lo menos de alguien cercano y sobre todo con esta realidad venezolana, ¿verdad? Nos estamos mudando y cuando nos vamos a mudar, no nos vamos a llevar todo lo que tenemos. Generalmente en las mudanzas, uno revisa y esas cosas que tiene guardadas por allí, que más nunca utilizó, o esas cosas que están medio partidas, o esas cosas que ya no necesitamos, decimos, esto me lo llevo, esto lo regalo, esto lo voy a vender, esto lo voy a dejar acá.
Es decir, hacemos como una selección de qué sí nos llevamos, qué no nos llevamos, qué regalamos, qué votamos, ¿verdad que sí? Allí estarían listos los códigos. Es decir, tomamos los elementos que nos vamos a llevar, que vamos a regalar, que vamos a vender, que vamos a votar. Pero lo que ya, cuando ya tenemos definido qué es lo que nos vamos a llevar para la mudanza, es decir, esto es lo que yo me llevo para la nueva casa, para la nueva oficina, ¿verdad? Entonces allí hacemos una clasificación. Nosotros no metemos todo en todas partes. Generalmente esa clasificación decimos, bueno, vamos a organizar las cosas por el tipo de material. Todo lo que es de vidrio va en estas cajas, todo lo que es de hierro va en estas cajas, todo lo que es de madera va en estas cajas, o vamos a hacerlo por los espacios de la casa. Todo lo que es de la cocina, vamos a agruparlo aquí, todo lo que es de los cuartos, ¿verdad? Las sábanas, la lencería, vamos a colocarla aquí. Todo lo que es de la sala, vamos a colocarla aquí, o vamos a hacerlo por valor. Todo lo que es más caro, no, yo lo voy a esconder en esta caja, lo vamos a llevar para la mudanza en esta caja, lo que es de menos valor no importa, lo metes en bolsita. Hacemos un proceso de clasificación. Entonces, la codificación es cuando tomamos lo que nos vamos a llevar de la mudanza. Y la categorización es cuando clasificamos, relacionamos eso que nos vamos a llevar de la mudanza o para la mudanza y lo organizamos según elementos o criterios en común que tengan. Esto es el proceso de codificación y de categorización, que son la base para el análisis de datos cualitativos. Posteriormente viene lo que es el proceso de estructuración, donde nosotros vamos a establecer matrices a partir de esas construcciones o esas relaciones que establecemos entre las categorías y vamos afinando mucho más esas cajas donde metimos las cosas de la mudanza, ¿verdad? Luego hacemos el proceso de contrastación, donde hacemos como especie de un mapeo de qué es esto que nosotros relacionamos y qué esto que sacamos, cómo se relaciona con la teoría preexistente, con esa teoría orientadora que nosotros pudimos asumir a partir de lo que otros han hecho. Y la teorización ya es el proceso de configuración, de valoración y de ampliación que nos permite construir una teoría a partir de una realidad particular. A grandes rasgos, esto es los 5 procesos básicos que se hacen en el análisis de datos cualitativos. Pero como les decía, el resto de técnicas se apoyan en estos procesos, le colocan otros nombres, los agrupan estos procesos de diferentes maneras, con ciertas matrices, con ciertas maneras de hacer las cosas y se asume de manera mucho más idónea, no necesariamente como única vía, pero sí como manera más idónea para hacer el análisis de datos en los diferentes métodos que existen. Por ejemplo, les decía que la técnica de análisis para la investigación-acción que proponen Miles y Huberman tiene 4 pasos fundamentales. El primer paso es reducir los datos. Esto de la reducción de datos es lo que acabamos de ver como codificación. Fíjense que aquí hay una manera de hacerlo, esto es una forma de hacerlo, no es la única, les traigo ejemplos para ver, donde se tiene el extracto, se plantea y se contrasta de una vez lo que dice cada uno de los informantes, se coloca la pregunta y se coloca textualmente lo que dijo ese informante y al lado, se saca un código inicial, es decir, se extraen las ideas y a ese código inicial se le pone un nombre, ¿verdad? Luego viene el paso 2, que es exponer y presentar datos, que es el proceso de categorización. Aquí ya se establecen cuáles fueron esas categorías, ¿verdad? Con sus respectivas subcategorías, un poco para ir estableciendo relaciones que posteriormente en el proceso de estructuración, que en el caso del análisis de Miles y Huberman se llama elaboración de conclusiones, no necesariamente tiene que ser igual. En otras ocasiones se mantiene esas primeras relaciones que se hicieron. En este proceso de elaborar conclusiones, Miles y Huberman plantea que tiene que haber un desarrollo explicativo en prosa, un análisis por parte del investigador, es decir, se genera el esquema
definitivo y se genera ese análisis explicativo que hace el investigador acerca de esa articulación que realizó. Y en el último paso, que es la verificación, entonces se hace la contrastación con la información, es decir, con la teoría que ya se realizó, que se utilizó dentro del desarrollo de la investigación. Entonces tenemos la categoría con sus respectivas subcategorías y qué es lo que los autores han dicho acerca de eso, y se genera entonces el análisis hermenéutico, el análisis sintético, que corresponde a la interpretación, a esa mirada de esa realidad que tiene el investigador. Otra técnica que trabajamos, ¿verdad? Y que se trabaja mucho en el nivel doctoral es el método de comparación continua o el método de comparación constante de Strauss y Corby, que es una técnica inductiva donde se compara continuamente la información recabada. Allí tenemos 3 pasos o 3 tipos de codificación esencial: la codificación abierta, que es donde el investigador se involucra con la realidad y puede tomar los datos de esa realidad luego y los organiza en matrices. Luego el paso 2, que es la codificación axial, donde se identifican las relaciones entre las categorías y las subcategorías para ir haciendo la reagrupación de datos y la generación de categorías más abarcadoras. Y luego el paso 3, que es la codificación selectiva, donde ya se revela, ¿verdad?, las categorías principales, que son mucho más inclusivas, mucho más refinadas. Se da el proceso de validación para la generación de la teoría, que es lo que presentamos al finalmente. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad?, de cómo hicieron este proceso una de nuestros estudiantes de los programas doctorales. Fíjense que la codificación abierta, entonces ella trabajó con el método fenomenológico hermenéutico. Fíjense que el método de comparación continua, de comparación constante, es una técnica de análisis propia de la teoría fundamentada, pero, como les decía, ella estaba desarrollando el método fenomenológico hermenéutico y utilizó esta técnica de análisis. Entonces, ella aquí, lo que hace es señala los datos en la matriz, ¿verdad? Hace la descripción del texto, hace lo que ella establece como código, que son el proceso de codificación, donde saca las ideas, las palabras clave que a ella le parece relevantes, y coloca a un lado lo que Taylor y Bogdan llaman memos. Los memos son anotaciones particulares del investigador que le recuerdan elementos importantes para cuando posteriormente hace el análisis. Estos datos sirven como recordatorios, como orientadores del proceso de análisis e interpretación. Ella lo hace con cada uno de los informantes. Esto en el paso 1 de la codificación abierta. Luego viene el paso 2 de la codificación axial, donde ella selecciona esos códigos obtenidos, los asocia de acuerdo a esas características, a esas propiedades, así como en la mudanza. Bueno, esto es lo que me voy a llevar para la mudanza, ¿cómo lo voy a organizar? ¿Okay? Entonces ella los asocia, ¿verdad?, según su interpretación de la realidad, y establece relaciones de categorías y subcategorías por cada uno de los elementos que va estudiando, y luego hace una integración mucho más refinada de esos datos y genera esquemas que pueden orientar en la organización y la vinculación que tiene esa información. Luego, ella entonces establece esto también en matrices, un poco para verificar, ¿verdad?, cuáles son esas categorías previas. Luego establece una categoría central y esas subcategorías que forman parte de estas categorías previas lo hace con colores por cada una de esas categorías, emergen un poco para que ella, en ese proceso de abarcar, de integrar, le da un orden a través de la cromatización, a través de la colorimetría, para que los lectores podamos ir siguiéndola en el proceso que ella desarrolla. Y en la codificación selectiva, que es el paso final, hay un trabajo más elaborado, porque entonces aquí ella establece ya las vinculaciones de las categorías más amplias y empieza a hacer un análisis hermenéutico, un análisis sintético, ¿verdad?, de lo que ella
ha representado a través de esas vinculaciones. Ella en ese análisis sintético establece 3 elementos fundamentales: las teorías referenciales que ella utilizó, sus aportes como investigadora, esos memos que ella tenía, sus notas, sus interpretaciones y los datos recogidos de la realidad. Cuando ella contrasta y articula estos 3 elementos, puede entonces generar lo que tiene que ver con ese proceso de triangulación o de contrastación, donde ella establece la vinculación entre su posición como investigadora, lo que dice la teoría y lo que dice la gente, para finalmente crear entonces su reducción eidética fenomenológica, su teorización acerca de ese fenómeno que ella atendió. Elemento que hace a través de esquemas, pero a través de texto también. Ese texto implica todo el desarrollo teórico, toda la organización y la explicación que este investigador hace de esa realidad. En resumen, un poco para ir cerrando, el proceso de análisis en la investigación cualitativa implica organizar, clasificar, analizar, interpretar, sintetizar, argumentar y narrar nuevamente la realidad. Ciertamente no es un trabajo sencillo, es un trabajo laborioso, es un trabajo detallado, de amplia organización, donde analizar e interpretar es la base de todo el proceso. Por eso, siempre es fundamental que el investigador haga como una especie de memoria metodológica. ¿Qué hice primero? ¿Qué hice después? ¿De dónde saqué esto? ¿Cuándo lo saqué? ¿Hacia dónde lo llevé? De manera que se pueda visualizar claramente a toda la comunidad científica, ¿verdad? Pueda comunicarle claramente a la comunidad científica cuál fue el camino transitado durante el proceso de análisis. Otro elemento que podemos indagar de esto que hemos presentado es la necesidad de considerar en todo tiempo la intencionalidad de la investigación. El investigador cualitativo va a recoger muchos datos, pero no puede desenfocarse de la intencionalidad que se ha trazado tanto en la interrogante como en los propósitos de la investigación. Y tiene que ser riguroso en ese proceso de artesanía intelectual, aunque hay cierta libertad para que como artesano e intelectual él pueda crear y buscar a través de qué técnicas y qué métodos él puede abordar esa realidad. Debe haber una rigurosidad en el proceso y necesita considerar ese mapeo teórico conceptual que hizo al inicio para darle forma y sentido a lo que está haciendo en el análisis. Otro elemento que podemos ver en el análisis de datos cualitativos es que el revelar y relacionar las categorías es el proceso central del análisis. Todo consiste en extraer los códigos, categorizarlos, estructurarlos y contrastarnos con la teoría para dar respuesta a la interrogante de la investigación. Se requiere entonces en este proceso centrarse en ubicar esas relaciones sustantivas, en esas relaciones contextuales de la realidad, para que esas categorías que se elijan tengan un verdadero sentido y significado para dar respuesta al fenómeno que se abordó. A grandes rasgos, bueno, la organización y el ordenamiento de la información en el enfoque cualitativo es fundamental. Los datos deben revelar una descripción social sólida y detallada de la realidad. Se debe respetar y priorizar lo que dicen los informantes. Hay que transmitir el sentido de credibilidad de estar en el campo. Hay que contrastar lo que dicen los informantes con la realidad. Hay que plantearse metas teóricas que emerjan de esa realidad estudiada y que contribuyan al aporte teórico que se va a generar a través del diálogo y a través de la contrastación y de la triangulación. ¿Qué es lo que se hace en esencia en el análisis de datos cualitativos? Dialogar con la voz de los informantes, dialogar con el mapeo empírico teórico, dialogar con lo que observamos, dialogar con lo que escuchamos, con lo que sentimos, dialogar con nuestra propia voz, nuestras propias experiencias, dialogar con lo que otros investigadores u otros pares pueden hacer, teniendo la argumentación como base. El proceso de comunicación científica es un proceso argumentativo, no es solamente decir esto lo hice y ya. Esto lo hice, por qué lo hice y para qué lo hice resulta fundamental.
A grandes rasgos, la ruta entonces puede ser recabar información hasta que los datos se saturen, luego iniciar el proceso de codificación para después categorizar, ¿verdad? Establecer esas relaciones sustantivas, llenas de significado y desarrolladas en el contexto para construir significados cada vez más complejos, construir esquemas y argumentaciones que revelen ese significado que existen en esas interacciones, en esas relaciones que establecimos, incorporar procesos de diálogo con la teoría que nos sirvió de orientación al principio, reconociendo también que las voces de las informantes y que la voz del investigador y la teoría están presentes allí y donde está presente. Y esto nos permitirá entonces responder a la interrogante y a los objetivos. Para cerrar, quiero compartirles una idea que ha venido rondando desde hace ya un tiempo en mi cabeza. Y es que no tiene el mismo significado escapar de la ignorancia que correr hacia el conocimiento. Muchos de nosotros y muchas personas que conocemos probablemente pudieran estar haciendo estudios doctorales o de posgrado porque dan cierto prestigio, porque económicamente tienen algún reconocimiento, porque generan oportunidades, etcétera, etcétera. Pero esa no es la razón de ser. Y eso lo que hace es que nosotros estemos escapando de la ignorancia. Tengo un título para sentirme mejor o para que otros me vean mejor. Eso es correr o escapar de la ignorancia. Una actitud diferente es que nosotros entendamos conscientemente para qué ser investigadores. ¿Por qué ser investigadores? ¿Qué hacer con esto que nosotros sabemos de manera que corramos hacia el conocimiento? No es que escapamos de la ignorancia porque siempre tendremos la ignorancia atrás. Es que tomemos conciencia del proceso para que nos enfoquemos hacia la vía del conocimiento. Por eso, la esencia de nuestro avance profesional no puede ser saber más, sino aprender a servir mejor. Todo esto que aprendamos, todo esto que sepamos, todo esto que compartimos, no es para hacernos más grandes, es para ser más humildes y ayudar a nuestra sociedad a que sea mejor. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Carmen Consuelo López, por este banquete de conocimiento. De verdad que considero que todo este aporte es de gran significancia para nuestros participantes, tanto en el programa doctoral como en el programa de maestría, que vamos rompiendo ese paradigma, ¿no? Vamos rompiendo ese esquema de tengo que trabajar, enfocarme en un paradigma positivista. Y entonces, bueno, ahora nos vamos abriendo también a la oportunidad de estar en el positivismo. Gracias, profesora. Agradecido por su participación. Seguidamente, de acuerdo a lo que está previsto para la tarde de hoy, vamos a tener una segunda participación que a mi juicio es de gran importancia, ¿no? También va a permitir seguir desarrollando estos conocimientos que ya la profesora Carmen fue introduciendo y ahora vamos a seguir desarrollando. Vamos a agradecer a los participantes que tienen sus micrófonos abiertos, por favor, silenciarlos para entendernos de mejor manera. Seguidamente, vamos a darle la bienvenida a la doctora Mariana Fernández. La profesora Fernández es licenciada en Educación, Mención, Orientación, magíster en Orientación Educativa, doctora en Educación, especialista en Metodología de la Investigación, experta en Educación Virtual, Tecnopedagogía. Aulas virtuales, el profesor de inglés, por favor. Aulas virtuales, tecnología educativa, entornos educativos, 3D y plataforma e-learning. La doctora Mariana Fernández es profesora universitaria, titular de la Universidad del Zulia, en áreas de curriculares de pregrado, profesora de posgrado y doctorado en seminarios
del eje de currículo y el eje de investigación. Actualmente coordina el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Cabe destacar que la doctora Mariana Fernández es directora y evaluadora de investigaciones libres, trabajos de grado y tesis doctorales con diversos enfoques, coordinadora de proyectos de investigación registrados en el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, autora, coautora y árbitro de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como de ponencias en eventos académicos científicos. Conferencista en las áreas de investigación y tecnopedagogía, y es miembro de la Comisión Prueba Luz de la Universidad del Zulia, realizando labores de diseño, aplicación, análisis e interpretación de los resultados de este instrumento vocacional dirigido a jóvenes que aspiran a ingresar a la educación. Sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Mariana Fernández Reina. Bien, muy buenas tardes para todos. Quisiera saber si creo que sí, porque hay como un retorno. Se escucha, profe. Bien. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecida por la oportunidad que me han brindado de participar en este importante evento para la universidad. Vamos entonces a compartir pantalla. Ok. Como les decía, en primer lugar, agradecerles por la oportunidad que me han dado de participar en este ciclo de conferencias, en esta jornada de investigación, porque realmente es necesario que como investigadores pues podamos tener un eco de lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? A través de la investigación. Y hay algo muy importante, que este tipo de eventos nos ayudan a sistematizar nuestras experiencias investigativas, compartirlas con pares y estar siempre, pues como dice el mismo título de la jornada, a la vanguardia frente a los retos del nuevo milenio. Entonces, en la tarde de hoy yo he preparado una conferencia que trata sobre los programas para análisis de datos y presentación de resultados. En primer lugar, también agradecer a la doctora Carmen por ese preámbulo que ha hecho sobre todo lo que tiene que ver con lo que es el análisis de datos, ¿no? Ella nos explicó de una manera muy didáctica, muy acertada, sobre todo lo relacionado con este proceso tan importante dentro de lo que es nuestra investigación, sobre todo en la parte de la investigación o desde el enfoque de la investigación cualitativa, porque hay que reconocer que en la investigación cualitativa nosotros recogemos datos y los vamos analizando y los vamos interpretando desde el mismo inicio de la investigación, desde que comenzamos por decidir un tema, por definir una investigación, una intención de investigación y establecer ese recorte teórico, ¿no? Bueno, de todo este tema, de todo este universo de situaciones, de problemáticas que se pueden presentar, en este caso, en nuestros contextos educativos, que me interesa a mí investigar, qué vacío de conocimiento yo quiero llenar. Y, por supuesto, dentro de la amplia gama de métodos y diseños que tenemos en la investigación cualitativa, ¿con cuál yo me quiero enfrentar a esos datos o con cuál diseño yo quiero abordar esos datos? Entonces, luego de eso, y diría yo, no tan luego, sino a la par de eso, vamos a ir desarrollando lo que es el análisis y, pues, a veces en la investigación cualitativa se recoge mucha cantidad de información. A veces no, casi siempre, generalmente, se recoge mucha información que es necesario sistematizar, organizar, analizar, interpretar para posteriormente presentarla. Entonces, en esta tarde, yo les voy a hablar sobre los programas para el análisis de datos y la presentación de los resultados de la investigación cualitativa. En primer lugar, resumiendo un poco lo que decía la profe Carmen, ella lo hablaba, como les decía, desde una concepción más filosófica, ¿no? Más detallada de lo que es el análisis de datos. Aquí yo les voy a presentar como que la cara un poco más pragmática de lo que es ese análisis de datos.
Entonces, para Rodríguez y otros, el análisis de datos en general es un conjunto de operaciones que no son solamente operaciones matemáticas, estadísticas o relacionadas con el cálculo, ¿ok? Es un conjunto de operaciones que implican transformaciones de datos, reflexiones y comprobaciones, entre otras cosas, que se realizan para extraer significados relevantes en relación con la investigación. Y yo pienso que aquí, en esta parte, en esta segunda parte de la definición, cuando el autor señala que se realizan para extraer significados relevantes, es donde está el corazón de lo que es el análisis de datos. No basta con que nosotros tengamos un conjunto de datos o información de cualquier naturaleza, sea cuantitativa o cualitativa, y que la queramos presentar, que la queramos describir. Es necesario ir más allá y revisar qué es lo que está detrás, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de ese conjunto de datos, de esos segmentos de información que nosotros tenemos y que vamos a interpretar? ¿Qué es lo que hay detrás de eso para poder darle significado y que realmente sean resultados relevantes de nuestras indagaciones, de nuestras investigaciones? En este sentido, hay un proceso general del análisis de datos, como bien lo explicaba la doctora Carmen, en el que primero tenemos que depurar, luego tenemos que organizar y posteriormente vamos a transformar. Para ello, cuando vamos a hacer el análisis de datos cualitativo, desde el punto de vista de la utilización de programas y herramientas informáticas, en primer lugar necesitamos recolectar y preparar los datos. Como decía la profe Carmen, todos los datos que nosotros recojamos tenemos que llevarlos a un texto, que es la manera más fácil de sistematizar y de organizar esta información. Luego, tenemos que organizar la codificación, es decir, esos segmentos de información, cómo los vamos a manejar. Generalmente, la investigación cualitativa, estamos acostumbrados a escuchar que parte de la inducción, ¿verdad? Que una de sus características es que es inductiva. Sin embargo, hay un rasgo bastante relevante de las investigaciones que nosotros hacemos en estos contextos académicos, investigaciones que tengan que ver con la obtención de algún grado académico en alguna universidad, porque desde la universidad o desde este programa académico se presentan dos procesos en la investigación. El primero de estos procesos es el proceso de la investigación como tal, es que nosotros nos sumergimos en el campo, vamos recolectando esa información, la vamos organizando, la vamos interpretando si se trata de investigación cualitativa, pero también hay otro proceso. Ese otro proceso es el de la elaboración del documento de tesis o el documento del trabajo de grado como tal. Generalmente en las universidades nos exigen elaborar una primera parte de ese documento que sería el capítulo 1 con el planteamiento del problema, donde establecemos justamente ese recorte teórico en el que nos vamos a basar. Es decir, si yo quiero estudiar, por ejemplo, el embarazo adolescente o en adolescentes como un tema general, ¿qué parte de ese embarazo en adolescente a mí me interesa revisar? ¿Será la educación sexual que tienen los adolescentes? ¿Serán los factores socioculturales, contextuales que influyen en ese embarazo de adolescentes? ¿Serán las percepciones que tienen las chicas embarazadas con respecto a esa situación? Entonces, bien, tenemos también, a partir de ese recorte teórico que hacemos cuando establecemos los primeros propósitos o las primeras intenciones de nuestra investigación, luego presentamos un marco referencial, que en investigación cualitativa no es que es sumamente imprescindible, pero sí es necesario tener como esas nociones de qué es lo que vamos a investigar, porque definitivamente anteriormente se decía que en la investigación cualitativa llegábamos a investigar sin tener como que algo claro de lo que íbamos a encontrar, más la realidad y la experiencia y el mismo desarrollo, la misma evolución de la investigación cualitativa como enfoque nos dice que generalmente abordamos temas que ya se han abordado, ¿ok? Los problemas humanos, los problemas sociales, son problemas recurrentes, son fenómenos que se siguen dando desde hace mucho tiempo, que se siguen investigando porque han ido evolucionando con la historia de la humanidad. Entonces, un segundo paso es organizar esa codificación a partir justamente de esos
marcos teóricos referenciales que vamos a utilizar, que no necesariamente tienen que ser acordes con lo que nosotros vamos a encontrar al final, ya lo vamos a ver, pero sí nos van a dar como un contexto, como un inicio de qué es lo que vamos a buscar en ese conjunto de datos, en esas informaciones que nosotros vamos a recolectar. Entonces, cuando hablamos de organizar la codificación, hablamos de que se parten de algunas categorías a priorísticas que se pueden extraer o bien del marco teórico referencial o bien de las observaciones previas que nosotros hemos hecho sobre ese tema que nos interesa. ¿Ok? Entonces, de ahí partimos con una codificación, que es una codificación, como les digo, a priorística. Algunos autores la llaman codificación deductiva. Con el transcurrir de ese análisis que vamos a hacer a través de los programas, esa codificación se puede mantener o puede variar de acuerdo a lo que vaya emergiendo, ahora sí, desde la característica de la investigación cualitativa como inductiva. Luego de organizar esa codificación, vamos a organizar la estructura de los documentos analíticos. La mayoría de estos programas nos permiten realizar memos, comentarios a todas las entidades. Las entidades son los elementos que conforman esos programas. Nos permiten entonces realizar comentarios, notas, memos a todas esas entidades y que nos van a ayudar a traer en el momento en que estamos interpretando, ya cuando hemos analizado, en el momento en que estamos interpretando nos van a ayudar a traer esos elementos que nos llevaron a hacer esa codificación, a establecer esa codificación. Posteriormente vamos a seleccionar el tipo de análisis que vamos a considerar, de acuerdo, por supuesto, a los objetivos de la investigación. La mayoría de estos programas, cabe destacar, que están basados en el método de la teoría fundamentada, es decir, que a partir de ellos hacemos codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. Entonces, cuando hablamos de que vamos a seleccionar el tipo de análisis a considerar, es establecer en qué etapa de ese proceso nosotros nos vamos a quedar o cuál es la que necesitamos desarrollar para lograr alcanzar los propósitos de nuestra investigación. Entonces, en este universo de nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos programas, nuevas herramientas informáticas, tenemos una variedad de programas para el análisis cualitativo de datos. Aquí hay solamente algunos, estos no son los únicos que existen, ¿ok? Estos programas nos permiten integrar y estructurar los datos, codificar y categorizar con suma facilidad, introducir elementos de análisis como memos, notas, resúmenes y también comentarios. Recuperar la información es mucho más sencillo. Recuperar, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el embarazo adolescente, ¿ok? Y yo tengo una cita determinada, tengo una categoría, un código determinado, es mucho más fácil pedirle al buscador de alguno de estos programas que me traiga esa información que yo he codificado a tener que revisar, por ejemplo, 5 o 6 entrevistas para ver dónde es que está esa categoría, ¿ok? Entonces, algo muy importante, nos permite recuperar la información y también elaborar gráficos. El primer programa que les voy a presentar se llama En Vivo. Este programa, aquí se ve la pantalla, o sea, se ve una captura de la pantalla, a lo mejor la ven pequeñita, pero bueno, esa es la interfaz que tiene el programa. Este programa tiene como elementos distintivos que facilita la organización y la gestión de la información. Como les decía, es muy fácil buscar el código que hemos establecido, si tenemos un grupo de códigos, que son las categorías axiales, o si tenemos alguna cita perdida que está suelta, que no ha sido codificada. Este programa nos permite hacer todo eso. Funciona para datos cualitativos y datos mixtos, analiza y encuentra relaciones entre los datos. A veces las relaciones no son muy evidentes o nosotros a veces tenemos lo que llaman ceguera de taller. Revisamos la codificación y tal vez no encontramos esas relaciones así a simple vista. Entonces, el programa, de acuerdo a las codificaciones, a las citas que tiene, a las citas que nosotros hemos logrado identificar, nos puede analizar y encontrar esas relaciones entre los diferentes datos, entre las diferentes citas que hemos establecido.
Uno de los aspectos negativos es que, bueno, requiere de una licencia, que a veces puede ser un poco costosa. Aunque en este momento realmente no sé cuál será el costo, ¿no?, de las licencias. Estoy desactualizada en esa información. Antes sí la manejaba. Ok. También tenemos el MaxQDA, muy parecido al anterior. Hay una característica, es que todos estos programas, todos estos paquetes software informáticos se parecen mucho. Entonces, si podemos trabajar con uno, podemos fácilmente trabajar con los otros, porque aunque tienen sus diferencias y tienen sus características particulares, algunos tienen unas utilidades específicas, pues igual nos van a facilitar el trabajo, y básicamente la manera de utilizarlos es muy similar, es muy parecida de uno a otro, y lo que cambia, como les digo, son las utilidades que cada uno tiene. ¿Ok? Este se recomienda para datos cualitativos, solamente datos cualitativos. Permite organizar y clasificar estos datos a través de las citas y las codificaciones. Aquí podemos ver en la pantalla que hay, por ejemplo, de este lado tenemos, en la columna central tenemos lo que es la transcripción. Recuerden lo que decía la doctora Carmen, que todo lo que nosotros tengamos debemos llevarlo a texto. Aquí tenemos entonces una transcripción de una entrevista y tenemos del lado izquierdo las citas con los códigos, y del lado derecho tenemos una serie de administradores de documentos, de códigos, etcétera. Ok, entonces vamos a ver en todas las pantallas que les voy a mostrar que todos se parecen. Entonces decíamos que permite organizar y clasificar los datos. También puede codificar y recuperar datos, muy importante. Permite analizar entrevistas y datos multimedia, es decir, que podemos subir audio, podemos subir video, y el programa nos puede ayudar a codificar esas piezas de información. Sin embargo, desde mi experiencia, coincido con la doctora Carmen, yo prefiero llevarlo todo a texto, porque yo soy muy visual y yo necesito ver las categorías que voy creando y también echarle un ojito a las citas de donde provienen esas categorías o esos códigos. ¿Okay? Entonces no es solamente la parte auditiva, aunque para algunos es muy sencillo codificar audio y video porque pues están acostumbrados a ese tipo de información, ese tipo de tarea. Permite la exportación de archivos e imágenes. Esto es muy importante cuando nosotros queremos incorporar en el trabajo ya definitivo, en el informe de nuestra investigación, en la tesis que vamos a presentar, cuando queremos incorporar pues algún resultado importante, algún resumen. Estos programas también generan gráficos, entonces podemos salvar esas imágenes y exportarlas. Ya vamos a ver en el programa que yo más utilizo. Al igual que el anterior, uno de sus inconvenientes es que requiere de licencia. Ok, en tercer lugar tenemos este otro que se llama QDA Miner. Es una versión del MaxQDA, pero este tiene una versión libre, gratuita, que es algo limitada, pero para hacer análisis sencillos, pues puede servir perfectamente. Fíjense que todas las pantallas, como les decía, se parecen, todas las capturas, ¿verdad? Se parecen, todos tienen una sección donde nosotros montamos los archivos, importamos los archivos de texto, y tiene una sección donde vamos a codificar y categorizar. Este programa facilita la preparación, agrupamiento, categorización y codificación de información. Dice que facilita la preparación porque permite la edición de los textos en el mismo programa. Si nos hemos equivocado, por ejemplo, en la transcripción de una nota de observación, de una nota de campo, de una entrevista, dentro del mismo programa lo podemos editar. Entonces, eso nos facilita la preparación del documento. ¿Ok? También es multiformato, es decir, que admite videos, audios y fotografías, por ejemplo. Ofrece información estadística básica. Si nuestro interés es revisar, no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino también desde la perspectiva cualitativa, el comportamiento desde el punto de vista numérico, cuantitativo, de alguna de las categorías que tenemos, pues este programa nos facilita esa información estadística que necesitamos. ¿Cuál es la categoría que más se repite? ¿Cuáles son esas relaciones o esas concurrencias entre categorías que nos van a permitir establecer luego un análisis más profundo
con base en esas relaciones que se dan entre las categorías. Otra de sus ventajas es que exporta reportes. Podemos pedirle reportes de lo que nosotros necesitemos, bien una lista de citas, bien un informe de códigos, grupos de códigos, entre otros. Y como les decía al principio, ofrece una versión gratuita permanente. Es decir, si nos registramos, podemos utilizarlo de forma permanente, pero tenemos las funcionalidades son limitadas. De pronto hay algunas funciones que no las vamos a tener disponibles. Sin embargo, es bastante recomendado para aquellas personas que se inician en este campo de la investigación cualitativa y que quieren hacer el análisis de sus datos a través de una herramienta informática que nos facilita mucho el trabajo. Finalmente, tenemos el Atlas T. El Atlas T es el que a mí más me gusta porque es el que más utilizo, es con el que más me identifico. No hay ningún programa, ninguna herramienta mejor que otra. Se trata de la comodidad, de cómo uno se sienta manejando esos programas. ¿Ok? El Atlas T, ya les voy a hablar de eso, tiene licencias para estudiantes que son relativamente económicas y yo considero que la pudieran comprar entre 2 personas y pudieran compartir esa licencia si la necesitan. No es obligatorio pues que lo hagan, ¿no? Como ya les dije, por ejemplo, el anterior, el QDA Miner, tiene una versión gratuita que pueden utilizar tranquilamente. Sin embargo, pues yo les voy a hablar de las bondades del Atlas T. Primero, tienes una estructura de base de datos externa, es decir, que nosotros podemos tener las bases de datos en algún repositorio y traerlas al Atlas T sin ningún tipo de inconveniente. A la vez, él también las guarda en una base de datos externa, es decir, que si sucede algo con esos datos los podemos recuperar escribiendo a soporte técnico. En cuanto al tipo de formato, admite datos textuales, video, fotografías, audio. ¿Ok? También en la actualidad puede generar análisis de, por ejemplo, comentarios en redes sociales. Entonces tiene integrada una funcionalidad, una utilidad que se basa en importar datos de, por ejemplo, X, lo que es ahora X, que antes era Twitter, o de algunas redes sociales como YouTube, como Instagram. Tiene una variedad de redes sociales con las que puede trabajar. ¿Ok? También es multiformato, admite documentos en Word, en PDF, en Excel, un variado tipo de formatos, ¿no? Es una variedad de formatos que podemos utilizar. Permite también algunas estadísticas, al igual que la anterior, sobre todo para la parte de analizar las relaciones y las concurrencias, es muy interesante. No quiere decir que en eso se va a basar nuestro análisis cualitativo, pero nos puede ilustrar sobre cuáles son esas relaciones que tal vez no hemos visto o confirmar esas relaciones que ya hemos establecido. Exporta a software estadístico. Algunos de los datos los podemos exportar al SPSS, por ejemplo, si tenemos la necesidad luego de hacer esto vale para investigaciones mixtas, donde queremos hacer ese contraste entre el dato cualitativo y el dato cuantitativo. Entonces, permite exportar y hacer ese tipo de comparaciones. Genera gráficos y reportes muy vistosos. Permite el trabajo colaborativo y en red, ¿verdad? En caso de que varias personas tengan licencia, pueden hacer un trabajo colaborativo. Esto es muy interesante porque nos permite hacer esa codificación o llegar a ese acuerdo intercodificadores, ¿verdad? Cuando estamos haciendo un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo y cada uno codifica por su parte, luego podemos hacer como esa depuración de las categorías que cada uno ha creado y decidir cuál es la más adecuada a la cita, al contexto, ¿verdad? Utilizando lo que es el acuerdo intercodificador. ¿Ok? Entonces, podemos trabajar colaborativamente e ir haciendo esas depuraciones. ¿Ok? Y todos van a tener, cada vez que una persona actualiza el proyecto, todos van a tener el proyecto actualizado. Entonces, ese es un punto importante cuando se trabaja colaborativamente. Un aspecto que tal vez
es una desventaja, es que requiere de licencia. Sin embargo, como les decía, en el caso de los estudiantes, hay unas licencias que no son tan costosas. Algunas cuestan $30, $40, depende del tiempo en el que las vayan a necesitar. Y si la adquiere una persona, la puede compartir, ¿verdad? Entrando la otra persona siempre con las mismas credenciales. Aquí dice que la versión más reciente es la 23, pero la más reciente es la 24. Y no podemos decir que esa es la más reciente, porque en la actualidad se actualiza cada 2 semanas, están incorporando nuevas utilidades y algunos cambios, bien sea en la interfaz o en alguna de los tipos de análisis que realiza. Hoy en día, el Atlas TI trabaja con codificación mediante inteligencia artificial, es decir, es posible, está enlazado con el ChatGPT y es posible hacer codificación desde la inteligencia artificial. Para ser sincera, la he probado y no me gusta mucho. Tal vez por la naturaleza de mi formación, ¿no? Yo soy orientadora y a mí me gusta leer la entrevista, aunque sea muy larga y aunque sean muchas, eso a mí no me preocupa, ¿no? Yo prefiero leer mi entrevista e ir haciendo mis codificaciones de acuerdo a mi campo de estudio, a mi experiencia, de acuerdo a mis creencias, al marco teórico referencial que he utilizado. Sin embargo, sí tiene algunas utilidades desde la inteligencia artificial que nos pueden facilitar el trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos una cita y no estamos seguros del código que podemos aplicar a esa cita, le podemos pedir que nos sugiera desde la inteligencia artificial. Y tal vez podamos usar ese mismo código que nos ofrece o también podemos utilizar uno que se le aproxime bastante. En este sentido, no podemos confiar 100% en la inteligencia artificial porque a veces codifica algunas cosas de algunas maneras que no nos convienen o que no nos interesan de acuerdo a los propósitos de nuestra investigación. Entonces, por eso no es solamente la inteligencia artificial, sino también invertir inteligencia humana en el análisis de los datos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo utilizo porque me facilita mucho el trabajo, sobre todo cuando son documentos largos, cuando son entrevistas largas o cuando son muchas entrevistas. Por ejemplo, aquí en esta pantalla tenemos un proyecto. Este fue un proyecto que yo hice para hacer un artículo de revisión. Aquí, por supuesto, no están todos los documentos, solamente hay 13, pero fíjense, ¿no? Entonces, todos los documentos y uno tiene que ir documento por documento haciendo su codificación. Entonces, es muy bueno porque nos permite también la comparación. Podemos buscar, podemos llamar, como les decía, en las entidades, podemos llamar algún código, alguna categoría que ya tengamos hecha y él nos va a ubicar exactamente en qué lugar del proyecto se encuentra esa cita, se encuentra esa categoría. Bueno, esa categoría surgió en el documento 3 de Mojica, por ejemplo, cuando él habla sobre la definición de la producción investigativa, ¿ok? Y entonces ahí podemos relacionar lo que dice Mojica, por ejemplo, con lo que dice Piedra, ¿verdad? Que también habla de la definición de la producción, de la productividad investigativa. Este fue un proyecto de productividad investigativa. Entonces, para hacer un artículo de revisión. En esta captura solamente hay 13 documentos, pero realmente esa revisión pues incluyó más de 13 documentos, eran alrededor de 50 o 55. Esta vez fue una primera aproximación. Entonces, fíjense, no tenemos una gran cantidad de información que tal vez si tenemos los documentos, por ejemplo, como lo haríamos tradicionalmente, en una carpetica en nuestro ordenador tenemos todos los documentos, pero si los queremos ver todos juntos y todas esas categorizaciones juntas que hemos hecho, pues tendríamos que ir documento por documento y se nos desplegarían muchas pantallas en la computadora y eso es un poco engorroso para trabajar, ¿ok? Por otra parte, conozco gente que hace sus entrevistas y las transcribe, ¿verdad? A mano, no necesariamente en un ordenador, sino en un método tradicional manuscrito, y eso también lleva bastante tiempo. No es lo mismo revisar 50 hojas, 60 hojas de un cuaderno, de una libreta, que pedirle a la herramienta informática, sea el Atlas TI o sea cualquier otra, que nos ubique la cita o que nos ubique el documento donde se encuentra esa cita. Entonces, sí tiene sus ventajas, ya lo vamos a ver. Luego de que hemos hecho el análisis,
viene la presentación de estos hallazgos. Es importante tomar en cuenta cómo los vamos a ordenar y cómo los vamos a entregar para que el lector pueda entender qué fue lo que nosotros hicimos y cómo lo hicimos. Entonces, aquí tenemos una opción que son tablas con categorías, citas y otros elementos. Por ejemplo, en esta investigación se trabajó con las estrategias de estudio que tienen los estudiantes universitarios para el aprendizaje de la matemática. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un cuadro titulado Cuadro 2, Generación de Códigos Iniciales de las entrevistas a los estudiantes. Estos códigos surgieron de una primera revisión, de una primera codificación que se hizo de todas las entrevistas de todos los estudiantes. Luego se elaboraron unos cuadros. En este cuadro 3 dice categoría estrategias de estudio. Aquí se tomó cada una de las subcategorías emergentes y se acompañó de una cita donde se evidencia de dónde sale esa categoría. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de cómo podemos nosotros entregar los resultados. Hay personas también que hacen listas de códigos y a cada código le ponen justamente, código llamamos la etiqueta. Por ejemplo, en la subcategoría buscar ayuda de otra persona es un código, pero hay personas que además le asignan un código específico. Entonces, estrategias de estudio, por ejemplo, es la categoría EE y buscar ayuda de otra persona es EE1. A mí me parece que eso es súper complejo, súper complicado. A mí me gusta mantenerlo simple también para facilitarle al lector su trabajo de leer. Pero bueno, eso, como les decía antes, es cuestiones de comodidad. Depende de cómo cada uno se sienta para desarrollar su estrategia de análisis de información y cómo la va a presentar. Yo sugiero que lo hagan de este modo porque es un modo bastante sencillo de ordenar toda la información y tenerla a mano. Ya esto es dentro del documento de la tesis o del documento de la investigación que vayan a entregar. Por otra parte, tenemos recursos de apoyo en la interpretación de resultados. Después que tenemos todos esos cuadros con las categorías, con las citas, nos podemos valer de algunos recursos que nos van a ayudar a ilustrar toda esa información. Tenemos mapas y redes, matrices y diagramas. Entonces, por ejemplo, esta es una red semántica generada por Atlas-T sobre el duelo migratorio. ¿Okay? Esa fue la macro categoría que se utilizó. Aquí podemos ver que hay varias subcategorías, cada una con sus códigos, ¿no? Están diferenciados por colores. Esto también, como decía la profe Carmen, nos permite diferenciar a qué categoría pertenece cada uno de esos códigos. Tenemos también las matrices, que sirven para las investigaciones analíticas, por ejemplo, y nos permiten ordenar esa información cualitativa en estas matrices en las que podemos marcar presencia o ausencia, o en las que podemos también copiar directamente el fragmento, el extracto de información que nos interesa para evidenciar de dónde se tomó el código, de dónde se tomó la cita. ¿Ok? Y tenemos finalmente los diagramas. Los diagramas los podemos hacer. Ahora existen incluso muchas herramientas, de inteligencia artificial que nos pueden generar unos diagramas bastante vistosos, bastante coloridos y bastante ordenados. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que la información la tenemos que generar y producir nosotros. No es pedirle a la inteligencia artificial que nos haga el diagrama porque puede hacer cualquier cosa. ¿Ok? A lo mejor nos conviene que lo haga, pero puede que no nos convenga porque no nos da lo que nosotros necesitamos. En el Atlas-T específicamente podemos crear nubes de palabras. Estas nubes de palabras nos permiten visualizar las palabras más repetidas de un documento. Aquí vemos, por ejemplo, esto es sobre el Mundial de España en el Mundial. Aquí vemos, por ejemplo, que la palabra mundial es la que se ve más grande. Esas palabras que están más grandes son las que más se repiten. Como no nos interesa básicamente una cuantificación es cuántas veces se repite, pues aquí las tenemos así y podemos ir estableciendo algunas relaciones entre esos conceptos que nos revelan esa nube de palabras. ¿Okay? Aquí tenemos un mapa de árbol que también permite visualizar los códigos más frecuentes, pero aquí sí nos dice cuántas veces se repite. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero, se repite 2 veces. Aquí tenemos un cuadrito más grande que se repite 3 veces. Aquí cuando dice Desktop Web Integration se repite 6 veces.
Entonces esto lo podemos usar en caso de que nos interese contrastar luego con unos datos cuantitativos, o si nos interesa el aspecto cuantitativo del dato cualitativo, que generalmente pues en estos casos no nos interesa mucho, pero bueno, tenemos esa opción también. También tenemos el gráfico de barras por categorías. Esto también es un tratamiento cuantitativo del dato cualitativo. ¿Cuántas veces se permite visualizar las categorías y su arraigo o enraizamiento? Es decir, la cantidad de citas, cuántas veces se repite cada una de las categorías. Entonces, tal vez esto también sería interesante, no tanto para llevarlo a al trabajo, sino para ilustrarnos cuál es la categoría de mayor predominancia y cómo esa podemos relacionarla con el resto. Entonces, todos tienen su utilidad y depende de los propósitos que nosotros hayamos planteado en nuestra investigación, cuál es el que vamos a utilizar. También tenemos las redes semánticas, que este sí es un tratamiento cualitativo del dato cualitativo. Permite visualizar relaciones entre categorías y entidades de análisis. Por ejemplo, aquí tenemos que la categoría es la comprensión lectora y aquí tenemos también varias subcategorías donde tiene unas citas, ¿verdad? Cada una tiene su cita y nos dan evidencia de cuál fue de por qué surgió esa categoría de comprensión lectora. ¿Okay? Tenemos también el diagrama de Sankey, que permite visualizar las relaciones entre categorías. Aquí vemos, por ejemplo, las categorías que son más delgadas, que la línea es más delgada, son las que están menos relacionadas. Aquellas que tienen las líneas más gruesas son las que tienen mayor cantidad de relaciones entre ellas, entre sus citas, ¿no? Entonces, esto también nos sirve en el momento de hacer la interpretación porque nos permite visualizar cuáles son esas categorías que más se relacionan, más se interrelacionan con el resto. Todo eso nos permite hacer un análisis integrado, una interpretación integrada a la luz también del recorte teórico, del marco teórico referencial que vamos a utilizar. Ahora vamos a hablar de las ventajas del uso de programas en el análisis de datos. Siempre me gusta incluir esta parte porque entiendo que hay muchas personas que satanizan estos programas porque piensan que el análisis lo hace el programa, cuando realmente no es así. El programa básicamente es una herramienta que nos va a permitir sistematizar, ordenar y recuperar la información, pero el análisis lo hacemos nosotros. Fíjense que yo les dije que aunque ahora está trabajando con inteligencia artificial y nos puede dar algunas categorías, a lo mejor en ese marco teórico referencial que nosotros estamos utilizando, esa categoría no existe o no se corresponde con ese marco teórico y tendríamos que darle otro nombre. Pero también nos ayuda, ¿verdad? A veces cuando tenemos algún bloqueo, que tenemos un segmento de información y no hallamos cómo nombrarlo, pues le podemos pedir esa sugerencia y la inteligencia artificial nos sugiere, ¿ok? Ya queda de parte de cada uno de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestro campo de conocimiento, de los conocimientos previos que tenemos sobre el tema, cómo vamos a categorizar, qué etiqueta o qué código le vamos a poner a cada una de las citas. Entonces, entre las ventajas podemos decir que permiten ahorrar tiempo, ya les he hablado de esto a lo largo de la exposición, simplifican el proceso, facilitan la gestión de gran cantidad de datos porque los tenemos todos en un solo lugar y los podemos tener acceso a todos en algunos segundos, resguardan la información, ¿ok? Muy importante, si perdemos algún dato, pues podemos siempre volver a versiones anteriores del proyecto y allí lo vamos a tener. Permiten realizar cualquier tipo de análisis sobre la misma base de datos. Favorecen el trabajo colaborativo y facilitan la organización y la presentación de resultados. Entonces, básicamente, estas son las ventajas. Como desventaja, pues les diría que la desventaja es que hay que pagar, ¿verdad? Que necesitamos comprar una licencia y de pronto en nuestros países de Latinoamérica o para nosotros como latinoamericanos esas licencias son un poco costosas. Sin embargo, siempre hay algunas estrategias que podemos utilizar para poder tener ese acceso. Por ejemplo, el ATLAS-T tiene una versión de prueba que dura 5 días. No son 5 días continuos, sino 5 días de trabajo. Es decir, ustedes la pueden utilizar durante 5 días. Si les interesa el ATLAS-T o utilizar el ATLAS-T, mi recomendación es
preparen todos sus datos, que hagan todo ese proceso previo, ¿verdad? De hacer sus transcripciones, ordenarlas, organizarlas, ponerles un título que sean todos cónsonos, ¿verdad? Que después lo puedan identificar dentro del proyecto, y cuando ya tengan toda esa información, todos esos datos listos y preparados, entonces se abren una versión de prueba, una cuenta de prueba en el Atlas-T y la pueden trabajar y pueden hacer su análisis con esta herramienta. También Atlas-T tiene una ventaja, tiene muchos tutoriales gratuitos en su canal de YouTube y también dan entrenamientos gratuitos desde su página que los pueden hacer. Los entrenamientos siempre se están repitiendo, duran aproximadamente 45 minutos, 1 hora y son excelentes para enseñarnos a utilizar la herramienta. ¿Ok? Entonces, para finalizar, les traigo esta reflexión que creo que ya es repetida, ¿no? Los programas informáticos son una herramienta, pero el análisis y la interpretación dependen totalmente del investigador. Nosotros somos los que codificamos, nosotros somos los que establecemos cuáles son las relaciones, bien porque las veamos o bien porque estén establecidas desde el marco teórico. Y ya lo que nos queda luego de obtener todos esos análisis es hacer la interpretación. El programa no nos va a hacer interpretaciones, tenemos que hacerla nosotros. Entonces, ¿qué? Nos da las tablas, nos da los informes, nos da los reportes, nos da los gráficos, y esas son piezas de información que nosotros podemos utilizar para desarrollar nuestra interpretación. Por acá les dejo unas referencias que fueron utilizadas en la elaboración de esta presentación, y aquí les dejo mis datos, pues que ya los reseñaron al inicio. Y bueno, con esto doy por culminada mi conferencia y les agradezco su presencia y su atención a la misma. Doctora Mariana, gracias por hacer un alto en su apretada agenda en la Universidad del Zulia y en su vida particular, pues, para compartir con nosotros esta tarde. Agradecidos en nombre de nuestras autoridades institucionales, en nombre de las autoridades de la Extensión Académica El Tigre y de todo el equipo organizador de esta actividad. Gracias a la doctora Carmen Consuelo, gracias a usted por poner a disposición de nosotros este cúmulo de conocimientos que estoy seguro coadyuvarán en el desarrollo de los productos doctorales de nuestros estudiantes. 100% agradecido, y sé que al ver estas expresiones a través del Meet, sé que es la voz también de nuestros participantes. Gracias. Pues, luego de esta lucida participación de la doctora Carmen Consuelo, de la doctora Mariana Fernández, ¿qué más testimonio de presentaciones que realmente nos inspiran, investigaciones innovadoras, experiencias enriquecedoras y que sin duda van a seguir motivando a la generación de conocimiento y avanzando en nuestras áreas de estudio? Entonces, pues, gracias. Siguen las emociones, siguen las participaciones. Ahora viene también un momento muy importante porque se van a dar a conocer esos avances, esas primeras pinceladas que nuestros formandos a nivel doctoral han venido desarrollando. Y para ello, desde la comisión organizadora de este evento se han conformado salas de participación. Vamos a tener 3 salas, en la cual la primera tendrá como área temática la educación y la interdisciplinaridad. Allí un grupo de doctorandos estarán presentando sus ponencias. Ellos estarán coordinados, moderados por el doctor Gregorio Navarro. Luego, en la sala número 2, la doctora Evelyn Erebu tendrá la responsabilidad de coordinar el área temática de educación y virtualidad. Cabe destacar que para los participantes de la sala 1 van a quedarse en este espacio en el cual estamos todos reunidos en este momento, pero sí le vamos a pedir a los participantes que por su área de interés, su nivel de motivación en escuchar las ponencias relacionadas con el área temática, educación y virtualidad y gerencia educacional y desarrollo cognitivo, deben dirigirse a las salas
que han sido destinadas para tal fin. Entonces, como ya lo señalaba, la sala 2, coordinada por la doctora Evelyn Ereu, con el área temática de educación y virtualidad, deben acceder por el link que está en el chat de mensajes. Y la sala 3, coordinada por el doctor Camil Anzoleaga, relacionada con el área temática gerencia educacional y desarrollo cognitivo, también tiene un link en el cual deben incorporarse. Gracias a todos los que hasta este momento nos han acompañado y definitivamente hoy nos encontramos a sala llena. Tuvimos que habilitar el canal de YouTube para poderle dar facilidad a otros participantes que querían estar con nosotros. Gracias hasta los momentos y bueno, ahora nos vemos en las diferentes salas para escuchar las ponencias de los participantes. Voy a dejar en esta oportunidad al doctor Gregorio Navarro, quien será responsable de coordinar la mesa en la cual vamos a estar. Buenas tardes, saludos tengan todos. Buenas tardes, mi profe. Buenas tardes. Saludos, un placer saludarles por acá. Doctor Gregorio, no se les... Buenas tardes. Saludos, Dios les bendiga. Andrés, activaste el micrófono.